además tomándose o proponiendo cosas que ni siquiera vamos a ver sus beneficios nosotros como gobierno, sino que se sientan cimientos para lo que es el futuro, para las próximas generaciones. Eso es actuar de una manera visionaria y también responsable. Entonces, y yo creo que es al final del día lo que la gente va a terminar por reconocer. Estos nubarrones que vemos en la economía, no solamente de México, sino a nivel mundial, son estrictamente pasajeros. Es decir, no es el primer momento que tenemos en nuestra historia reciente donde hay un contagio, una contaminación de lo que pasa en la economía de los Estados Unidos. Ahora se combinó con los altos precios de los commodities a nivel internacional, de los altos precios de los energéticos, del cambio climático, tantas cosas que nos han pasado, y sin embargo, la verdad es que tenemos aquí una fortaleza que en cualquier otro momento ya nos hubiera despedazado la economía, ya se hubieran ido las inversiones, los capitales, ya hubiera el tipo de cambio, se hubiera ido a las nubes, la inflación estaría en 3 dígitos, se hubieran perdido cientos de miles de empleos. Y hoy estamos viendo un crecimiento de la economía en el primer semestre del 3%, que se han creado en esta administración más de 830,000 nuevos empleos en el Seguro Social, netos, en comparación con lo que pasó en el mismo periodo, con el presidente Zedillo, que se perdió en 461,000, o con el presidente Fox, que se perdió en 40,000, en el mismo periodo y por razones más o menos coyunturales de la misma naturaleza. Vemos que la inflación es la más baja de toda Latinoamérica y casi que de todo el continente. Es más, nuestra inflación es más baja que la de los Estados Unidos, ¿verdad? Y la tasa de desocupación se mantiene en niveles de veras en los últimos 12 meses por debajo del 4%, incluso menores que el periodo inmediato anterior. De ninguna manera podemos sentirnos satisfechos todavía, porque nos falta muchísimo por avanzar en estas materias. Sin embargo, cuando ves también que la inversión extranjera directa el año pasado fue la segunda más alta de toda la historia, cerca de 25,000 millones de dólares, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que con todas las dificultades hay fortalezas estructurales en la parte económica que nos permiten enfrentar estos problemas. Pero si queremos crecer a tasas del 5% sostenido como cuando menos, crear por lo menos 800,000 empleos por año, abatir completamente la pobreza alimentaria, tenemos que seguir profundizando en las reformas estructurales, no quedarnos en la parte inercial, porque entonces, si meramente nos quedamos como estamos, sin hacer las grandes transformaciones que necesitamos, sin ponernos de acuerdo entre la clase política, bueno, tendremos entonces crecimientos mediocres, modestos, también la generación de empleo será mediocre y modesta permanentemente, el ingreso de los trabajadores también se quedará en los niveles ya conocidos, y me parece que no podemos resignarnos ni nos podemos conformar con un escenario de esa naturaleza cuando tenemos todo como país y como mexicanos para sacar esto adelante. Por eso la reforma energética apunta en el sentido correcto, por eso estamos proponiendo también una reforma laboral, por eso están proponiendo las cosas que están proponiendo. No, además, señor secretario, sobre el clima de inseguridad, hay quienes pensamos que no solo no se le puede ni se le debe responsabilizar, porque además no es así, a la actual administración, sino yo creo que es la primera administración que enfrenta el problema de esta manera, con los altísimos costos. Con altos costos, pero también serán muchísimo más políticos, altos sociales de todo tipo. De no hacerlo, ¿eh? Ah, claro. Algunos nos dicen, oye, pero ¿para qué se metieron en esta aventura, hombre? Y piensan que por los operativos se exacerba la violencia. Y es exactamente al revés. Porque estaba la violencia en un grado, en un límite insostenible, es precisamente que se hacen estos operativos. Lo que ocurre es que, claro, si no levantabas la alfombra para tratar de sacar toda la mugre que había abajo, pues jamás iba a salir el polvo. Entonces, necesariamente, desde el primer día lo que el presidente emprendió fue esta lucha frontal contra la delincuencia organizada, por considerar que es la obligación esencial de todo gobernante en un Estado moderno, garantizar la seguridad de su gente. Y claro, mucho es del ámbito local, sí, pero aquí se trata de ver que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde en este combate contra la delincuencia organizada. Y entonces, es una lucha que desde el principio el presidente anunció, va a ser larga, va a ser costosa, sí. Y desafortunadamente va a cobrar también muchas vidas humanas. Lo advirtió desde el primer momento porque así son este tipo de batallas, pero me parece que después del tiempo que tenga que tomar, de los recursos que se tengan que invertir y de las acciones que tengan que emprender, debidamente coordinado con las otras órdenes de gobierno, me parece que vamos a tener un país muchísimo más limpio, mucho más seguro para sus habitantes, mucho más seguro para sus inversionistas, y con eso le vamos a dar viabilidad al país. No se trata solamente de un tema que si el narcotráfico pasaba de un lugar para otro y utilizaba nuestro territorio como una aduana. No, el problema es que auténticamente están sentando sus reales sobre las plazas y las ciudades de este país, están
pretendiendo suplantar al Estado en sus 3 funciones básicas, en el monopolio de la fuerza pública, en el dictado de las leyes y en el cobro de los impuestos. Y prácticamente a eso se están dedicando estas organizaciones. Y se les ha hecho mucho daño a los cárteles, ¿eh? Y muchísimo. O sea, claro que se ha hecho mucho daño. La verdad es que los avances que se tienen en esa materia y de lo que da cuenta este informe de gobierno es que mira, en pocas palabras, tienes 22,000 personas vinculadas al crimen detenidas en lo que va de esta administración y más de 11,000 armas decomisadas. Claro, tienen auténticos arsenales y una gran cantidad de cabecillas de cárteles del más alto nivel que han sido también detenidos y algunos de ellos extraditados. Pero bueno, pues esta es una batalla muy larga y como bien decías, Oscar Mario, lo que nos puede pasar es lo que ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia. Hacernos de la vista gorda, como que no pasan las cosas, saber que... Yo no recuerdo otra administración, alguna reciente, que haya enfrentado a la delincuencia organizada como el presidente Calderón. Y además lo hacemos con esa absoluta convicción de que si queremos seguridad pública para la gente y seguridad jurídica para la inversión, necesitamos limpiar la casa. Y mucho más fácil seguir como estábamos. Bueno, también, porque siempre el cálculo político es lo que inhibe la toma de decisiones. Claro, así es. Vamos a regresar a platicar con don Javier Lozano, el secretario de Trabajo y Previsión Social, después de una pausa. Regresamos a platicar con don Javier Lozano, secretario de Trabajo y Previsión Social. Pues ya hemos abordado muchos temas. El de la inseguridad, en donde mencionaba el propio señor secretario, que es la primera administración, yo no sé si en la historia de esta descomposición social que vive México, que enfrenta radicalmente al crimen organizado. Decía el señor secretario, pues más fácil quedarse como estábamos y no tener tantos problemas, pero la delincuencia se iba materialmente a devorar a la ciudadanía, señor secretario. Sí, porque no por ignorarla deja de crecer, así es, deja de existir y deja de afectar. Y aquí el problema es mucho más grave, porque no solamente es una delincuencia organizada que esté traficando, por ejemplo, con partes robadas de automóviles, sino que están, en este caso, traficando y la mayoría con narcóticos. Uh-huh. Bueno, entre el secuestro para financiar una cantidad de operaciones y luego también el narcotráfico como tal, donde ya dejamos de ser un territorio de paso y están, a través del narcomenudeo, pues entrando a nuestras calles, a nuestros barrios, a nuestras escuelas. Así es. Y eso sí es imperdonable, porque entonces están envenenando el cuerpo y el alma de nuestros hijos. Entonces hay más de cientos de razones para entrarle de lleno a este problema, como lo está haciendo el presidente de la República, dando los golpes que se tengan que dar, utilizando a veces los que tengan que, ¿por qué el ejército mexicano? Porque la absoluta disciplina, el orden, la fuerza, el coraje, la entrega, el patriotismo del ejército mexicano, también que porque hay una serie de excepciones que son muy lamentables, donde se infiltra la delincuencia en nuestras fuerzas policíacas, en los 3 órdenes de gobierno, sí, son las excepciones y eso hay que erradicarlo. Y por eso hay que entrarle a la depuración de todas las fuerzas del orden. Pero no por ello vamos a dejar de confiar en ellas y de que hagan el frente respecto de estos que están armados hasta los dientes, con armas totalmente prohibidas de uso exclusivo del Ejército y la Armada de México, y que están enfrentándonos con todo para tratar de inhibirnos. Eso es lo que pasa con las mantas estas que están colgando por todos lados, con las cabezas que están dejando también sueltas en la calle y en los campos. ¿Para qué? Para amedrentarnos, para inhibirnos, para que la sociedad nos exija un repliegue. Y eso es lo que no vamos a hacer, justamente lo que nos exigió la sociedad del sábado, y hay que darle la bienvenida, y no como hace 4 años, que López Obrador dijo que era una marcha de pirurris. Ahí están las consecuencias de andar despreciando la voz de la ciudadanía, ¿sí? Ahora, aquí le damos la bienvenida, y hacemos nuestras las demandas, las consignas de la gente, y hay que ponerlas en práctica, ¿sí? Pero hay que entrarle, precisamente porque es la exigencia número 1 de la sociedad con toda legitimidad. El señor presidente de la República hablaba hoy en esta charla, hace unos minutos en Los Pinos, el señor secretario, del papel de la sociedad. Usted como un hombre muy pragmático que es, se comienza y ojalá así sea, a fomentar una nueva cultura de la denuncia. A estos asquerosos asesinos y delincuentes tenemos que identificarlos. Los vecinos tienen que jugar un papel muy importante, como decía el señor presidente. En algún lugar se tienen que esconder, en algún lugar tienen que hacer sus secuestros, en algún lugar asesinan, en algún lugar llevan a cabo todas sus atrocidades, porque son verdaderas atrocidades. Y bueno, la gente lo sabe,
La gente lo sabe. Y es a través de la denuncia que va a ayudar mucho a que esto se acelere, ¿no? Pero el problema es que la gente con toda razón tiene miedo a la denuncia por las represalias que pudieran existir. Entonces lo que hay que hacer es este observatorio ciudadano que se está planteando como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, en el que se le permita a la gente de una manera quizás nominal o anónima, como tenga que ser, el que diga, mira, en la esquina por donde yo paso todos los días están asaltando.